Hola hermanos y hermanas, me llamo Roberto Quiroga y ahora voy a compartir un mensaje a través de que la Biblia dice de la plan de salvación. Mi disculpa porque yo voy a hacer la prédica en español, pero el español no es mi madre lenguaje. Mi, mi- yo, mi idioma más es el inglés, por decir, pero quería hacer un prédica en español para compartir con ustedes. So Dios te bendiga. ah, Queridos hermanos y hermanas, me llamo Roberto Quiroga. Estoy aquí predicando de Estados Unidos y quiero solo compartir un mensaje corto a través de que dice la Biblia sobre la plan de salvación. Am, para comenzar, solo quiero hacer una corta oración. Señor Jesús, por favor, ayúdanos, ayúdanos en este mensaje, Señor, para que alguien pueda escuchar y que ellos puedan reconocer que tú eres el único camino, Señor. Por favor, habla a través de mí y solo por tu gloria ah, en este, en este prédica, Señor, sobre tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, ah, para comenzar, la Biblia dice que todos, todos nosotros somos pecadores. Nacimos en este estado, nacimos ah, con una naturaleza para pecar. Es algo que es, no se puede escapar, por decir que en el sentido que es un, es un parte de los seres humanos que todos los seres humanos, todos los seres humanos en la historia han tenido ese tipo es como un semilla que se ha plantado miles de años atrás en la Guardia de Edén, a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esa naturaleza es que causa rebeliones que tú ves en los niños, que tú ves en los jóvenes, que tú ves uh, en cualquier persona, cuando aún puede ser que tú lo has notado en tu propia vida, en tu propia manera de ser. Si nunca has conocido la verdad de Cristo, probablemente puede ser que tú has notado que, por ejemplo, um, hay algo en tu naturaleza, en tu corazón, que te sorprende a veces, que te sorprende el celos que sientes, los deseos que puedes tener, y aún puedes eh, posiblemente pensar, oh, yo quiero cambiar, pero adentro de uno no hay el poder, no hay la fuerza para cambiar, la habilidad de cambiar a esa naturaleza pecaminosa, porque es, es como una enfermedad, es como algo que está en todo el proceso de uno. Y eso es una situación muy grave, ese es la problema, el problema clave de todos los seres humanos, es la razón es la razón que Jesús vino. Jesús vino para perdonarnos, para limpiarnos y para darnos una nueva naturaleza a través de su sacrificio en el cruz. Uh, la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos 9, 22, que y casi todos purificados según la ley con sangre. Disculpe, y casi todos es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Uh, y también en Hebreos 10:4, porque la sangre de los, pero dice a la misma vez, la Biblia está hablando aquí en Hebreos 9:22, cuando dice, y casi todos purificados purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está hablando de en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó
algún rabino hace algún sacrificio por el pueblo de Israel a través de algún sacrificio animal por su sangre, fue por los pecados del pueblo, y todo trató de que la ley mandara que algún sacrificio de sangre se hace, que porque en los ojos de Dios sangre es necesario para perdonar pecado. Nada más puede perdonar pecado. Por decir, si alguien peca en algún cierto nivel, por ejemplo, dice una mala palabra, se amarga o hace algo malo, cualquier cosa, cualquier transgresión de la ley, que es como la Biblia dice. Esa es la definición de pecado. Eso es pecado, disculpa, la transgresión de la ley de Dios. Si alguien hace una cosa, por ejemplo, mienta, tiene miedo y mienta, o roba algo, aun si solo, por ejemplo, um, uh, tiene algún deseo equivocado, esa transgresión, solo sangre lo puede perdonar. Pero a la misma vez en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por decir que todo lo que estaban haciendo en el Antiguo Testamento para tratar de hacer, plazar los mandamientos de Dios, a través de que Dios requirió que hacen algún sacrificio de animales por el pueblo de Israel. La Biblia dice aquí en Hebreos 10:4 que es imposible que en serio la sangre de los animales puede pagar por el pecado de seres humanos, que al final esos sacrificios fueron simbólicos, que todo trató de la promesa. Todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento es la pueblo de Israel está tratando de avanzar y esperando un Salvador. Jesús viene en el Nuevo Testamento, dice que Él es el Salvador. El pueblo no lo cree, pero sabemos como cristianos que Él pagó por nuestros pecados y lo creemos. Pero por decir que es la sangre de Cristo, que de verdad perdona los pecados. Nos perdona de cualquier transgresión si sinceramente nosotros pedimos perdón, si sinceramente nosotros estamos arrepentidos y si hacemos una oración de arrepentimiento. Y siguiendo, que Dios requiere en Hebreos, dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios requiere que nosotros vivimos en santidad, pero en nuestra naturaleza es imposible que nosotros podemos cumplir eso. Es imposible que nosotros podemos ser santos, porque la Biblia a la misma vez dice que cuando nosotros tratamos de ser justos, todos nuestros esfuerzos al final están sucios. Es como un trapo sucio, dice la Biblia. Si uno trata, lo más que trata de ser una persona justo, al final, en el balance, debajo de las calificaciones que Dios requiere, no es nada que aún puede soñar de llegar al nivel de santidad y de justicia que Dios requiere. El único que tiene esa justicia es en este punto de historia, porque antes que Adán pecó, él estaba viviendo técnicamente en santidad. Él no estaba en pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Él tenía la naturaleza de Dios, en el sentido que él no tenía pecado. Pero cuando pecó, eso fue una maldición tan grave que al final lo mató. El pecado lo mató después de casi 900 años en la tierra. El pecado de Adán
lo mató y el pecado de todos los seres humanos al final lo acaba matando. Pero por decir que Jesús es la persona que él es Dios y su sangre, su sacrificio que Él hizo por usted y por mí, por nuestros pecados, pues, es algo que puede pagar. Cuando él dio su propio cuerpo, cuando Él vino a la tierra y dio su propio cuerpo, su propia vida y su sangre, cuando estaba en cuerpo humano, por decir, cuando él vino a la tierra. Eso fue tú sabes, eso fue una intervención divina de Dios, porque Él reconoció que el ser humano nunca iba a poder cumplir la ley que Él nos dio y que ya dentro de nosotros existió el pecado que siempre iba a sabotear nuestros esfuerzos para tratar de cumplir la ley. Pues eso es porque Jesús vino. Y en el cruz, cuando Jesús vino en el cruz, la Biblia dice, cuando Jesús vino para morir en el cruz, disculpe, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció el pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué significa ese versículo? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por decir, que Jesús dejó y para hacer la intervención divina, el pecado de los seres humanos, del ser humano necesitaba entrar a alguien, necesitaba entrar a algún sacrificio para para salir de nosotros cuando nosotros venimos a Jesús. Y cuando Jesús estaba en la cruz, todos los pecados del mundo entró Él y Él fue el sacrificio, murió. Cuando Él murió, los pecados fueron perdonados, fueron destruidos. Y pero es algo que nosotros, que una persona, ese milagro, ese que Jesús hizo ahí en el cruz, es algo que uno necesita recibir. No es que todos los seres humanos ya son salvos. Eso alguna gente a veces tratan de hacer como es que Jesús ya hizo. Jesús perdonó a todo el mundo, que de alguna cierta manera es verdad, pero que no hay nada que nadie necesita hacer porque Jesús ya perdonó a todo el mundo, murió en el cruz, y todos ya, nadie, continuar su vida, estamos en un estado de gracia. Sí, ahora estamos viviendo en una edad de gracia, que Jesús, que Dios no, está dando al ser humano un periodo de gracia para venir a Él. Ya ha pasado como casi 2000 años de cuando comenzó el periodo, cuando Jesús murió en la cruz. Pero una persona necesita apropiar, aceptar, recibir ese perdón que Dios ofrece a través del sacrificio de Cristo, y la manera que uno lo recibe es por compensar su necesidad por un Salvador. Y eso es el gran, eso es el gran, eso es el mensaje, hermanos y hermanas. Eso es el propósito de este video. Es para que ustedes puedan escuchar y hacer su decisión sobre recibir a Cristo si no lo conocen. Si no conoces a Jesucristo y si nunca lo has recibido en tu corazón, voy a orar una oración ahora. Si tú quieres, lo oras también donde estás. Lo oramos juntos para que tú puedas
hacer la decisión que, que es recibir el sacrificio de Jesús que hizo ya en la cruz del Calvario por ti, por mí, por todo el mundo. La situación de necesidad por un Salvador no es algo que es, no es algo que solo pertenece a alguna cierta persona, su necesidad de salvación es por alguna cierta persona. Cualquier ser humano reconoce la necesidad de todos los seres humanos necesitar salvación por nivel de pecado que hay en el mundo. Todo el mundo necesita salvación. No hay ninguna excepción. Ni yo, ni tú, ni nadie. Y so vamos a orar. Si quieres aceptar a Jesucristo ahora mismo, sigue esta oración. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Yo reconozco mi necesidad por un Salvador. Yo reconozco mi necesidad por perdón. Yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento, Señor. Me arrepiento por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Entra en mi vida. Dame nueva vida. Por favor. Yo te recibo en este momento, Señor Jesucristo, una vez para siempre. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y solo quiero orar una breve oración por ustedes que han decidido recibir a Cristo en este momento. Señor Jesucristo, yo oro por todos los hermanos y hermanas que han decidido recibirte en este momento. Señor, por favor, bendice esos nuevos hijos tuyos, esos nuevos hijas y hijos tuyos que están, que la Biblia dice por un pecador que se salva, una persona que se salva, hay regocijo en el cielo, más porque más por 99 que no necesitan salvación, que ahora están celebrando en el cielo por esa persona, Señor, por ese un persona, si solo es uno, por ese un persona recibir la verdad de Cristo. Señor, por favor, ayúdanos y bendice todos los nuevos creyentes en el mundo y esa persona, si hay alguien que ha recibido a Cristo en ese momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios bendiga a ustedes, queridos hermanos y hermanas, y hasta luego.